Hola, hoy vamos a sumergirnos en el primer libro de Samuel. Es una crónica fascinante, sobre cómo una nación entera decide cambiar a Dios por un rey. La verdad es que es una historia brutal sobre el poder, la fe y el ascenso y la caída de los líderes que forjaron un reino. Y es que todo el libro, de principio a fin, gira en torno a una pregunta clave. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre exactamente cuando una nación rechaza a su gobernante divino para poner a un ser humano en su lugar? Porque Israel, en ese momento, se encontraba justo en esa encrucijada, y su decisión, como veremos, cambió el curso de su historia para siempre. Y aquí la tenemos, la demanda que lo empezó todo. Estas palabras, que salieron de la boca del propio pueblo, no son solo una petición, que va, son un rechazo en toda regla. Es ese deseo de ser como los demás, de ser normales, incluso si eso significa renunciar a lo que les hacía únicos. Bueno, pues entremos de lleno en la historia. Para entender por qué una nación llega a este punto, a exigir un rey, primero tenemos que ver cómo estaban las cosas antes, el caos que reinaba en la época de los jueces. A ver, el sistema que tenían era una teocracia, o sea, Dios era el rey. Pero claro, los líderes humanos, aquí en la tierra, como el sumo sacerdote y juez Elí, estaban fallando pero estrepitosamente. Y esto estaba creando un vacío de poder y de fe tremendo. El problema, en gran parte, se centraba en los hijos de Elí, Ofni y Finés. Se les conocía como hijos de Belial, vamos, gente corruptísima. Su comportamiento en el tabernáculo era tan nefasto que hacían que el propio pueblo despreciara las ofrendas a Dios. Y lo más grave de todo es que su padre, Elí, que era el líder, no hizo nada para frenarlos. Y el final de esta era fue increíblemente rápido y devastador. En una sola batalla contra los filisteos, los hijos de Elí mueren. La sagrada arca de la alianza es capturada y, al enterarse, el propio Elí se cae de espaldas, se rompe el cuello y muere. Fue un colapso total, un desastre absoluto para el liderazgo espiritual y político del pueblo. Pero de en medio de todo este caos surge una figura que va a ser crucial, un puente entre dos épocas, el profeta Samuel. Fijaos que hasta su propio nombre, Samuel, significa pedido a Dios. Nació como respuesta a la oración desesperada de su madre, Ana, que lo dedicó al Señor para toda su vida. O sea que su origen ya lo marcaba como alguien especial. Pues a diferencia de Elí, el liderazgo de Samuel fue un éxito rotundo. Consiguió unir a la nación, la guió a la victoria contra los filisteos y trajo un largo periodo de paz. Parecía que, por fin, el sistema de jueces funcionaba con un líder justo al mando. Pero el ciclo amenazaba con repetirse. Resulta que los hijos de Samuel, igualito que los de Elí, eran corruptos. Y el pueblo, con el miedo en el cuerpo de volver al caos, empezó a buscar otra solución, una que fuera permanente. Ya no querían otro juez, ni bueno ni malo. Querían un rey. Y así, a pesar de todas las advertencias divinas, el pueblo consigue lo que tanto quería. Comienza la era de su primer monarca. A través de Samuel, Dios se lo advirtió muy claramente, Les dijo cuál era el coste de la monarquía. Un rey os quitará a vuestros hijos para la guerra, a vuestras hijas para su servicio, y se quedará con vuestras mejores tierras y cosechas. Pero les dio igual. La idea de tener un rey y ser como todas las naciones era mucho más atractiva. Y claro, el hombre elegido, Saúl, era exactamente lo que habían imaginado. Alto, fuerte, con una presencia imponente, vamos, el arquetipo de rey guerrero que veían en las naciones vecinas. Físicamente, desde luego, no podían haber pedido a nadie mejor. Pero el aspecto exterior no lo es todo, claro. El reinado de Saúl, que empezó con tanta esperanza, no tardó en convertirse en una auténtica tragedia de desobediencia y orgullo. Lo crucial aquí son dos actos de rebelión clarísimos. Primero, usurpa el papel del sacerdote y ofrece él mismo un sacrificio. Una impaciencia que en el fondo revela su falta de fe. Y segundo, desobedece una orden directa de Dios en la guerra contra Amalek, perdonando justo lo que se le había ordenado destruir por completo. Y la respuesta de Samuel fue fulminante. Esta frase marca el punto de no retorno. La rebelión, le dice Samuel, es tan grave como la brujería. Al rechazar la palabra de Dios, Saúl había sido rechazado como rey. Y punto. Aunque Saúl siguió en el trono durante un tiempo, el favor de Dios ya no estaba con él. Y en secreto se estaba preparando un nuevo rey, uno que no fue elegido por su apariencia, sino por su corazón. Y este contraste lo vemos aquí perfectamente. Saúl fue la elección del pueblo, el tipo alto, fuerte, ungido a la vista de todos. David fue la elección de Dios, un chaval, un pastorcillo aparentemente insignificante, ungido en secreto, pero con un corazón fiel. La diferencia entre los dos se hizo evidente muy pronto. El ejército de Israel, con su imponente rey Saúl al frente, está totalmente paralizado de miedo ante un campeón filisteo, el gigante Goliat.
Y mientras el rey y todos sus soldados están temblando, es el joven pastor, David, quien da un paso al frente. No lleva armadura, no tiene experiencia militar, solo tiene una honda y una fe inquebrantable en su Dios. Solo necesitó una piedra. Y esta victoria, que fue casi un milagro, no solo salvó a Israel, sino que catapultó a David a la fama nacional. Y claro, con la fama llegó la envidia del hombre que todavía se sentaba en el trono. Lo que viene después es una de las persecuciones más trágicas de la historia. El rey, completamente consumido por los celos, dedica los últimos años de su reinado a cazar literalmente al héroe que salvó a su nación, David, quien a pesar de todo se niega una y otra vez a levantar la mano contra él. Finalmente, el reinado de Saúl termina como empezó, en una batalla contra los filisteos. Él y sus hijos mueren, dejando un enorme vacío de poder. El rey que el pueblo eligió ya no está. Así que la pregunta que nos queda en el aire es esta. ¿El experimento con un rey, a imagen de las naciones vecinas, terminó en fracaso y en tragedia? ¿Qué destino le espera ahora a Israel bajo el reinado del rey que fue elegido por Dios? Esa historia es para el siguiente capítulo.